Bienvenidos a este tiempo especial en el que Dios nos permite llegar delante de su presencia. Una bienvenida especial para los que están aquí en el templo con nosotros y las personas que se conectan y se unen a la transmisión. Vamos a orar. Empecemos este tiempo entregando todo lo que sucede al Espíritu Santo. Que sea un tiempo de bendición, pero que le agrade a Él. Señor, gracias. Gracias infinitas porque tú permites que nuevamente podamos estar reunidos en este lugar. Gracias porque la iglesia se trata de ti. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Gracias por el regalo de tu palabra, Señor. Tu palabra que fortalece, tu palabra que guía, inspira, tu palabra que está ahí, disponible para todos. En esta noche tu palabra cumpla tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ustedes han escuchado la expresión, póngase en mis zapatos. Yo creo que todos, ¿cierto? Es una expresión que nos trata de decir, acá los hermanos que están acá, que se identifique, ¿qué más? Póngase en mis zapatos, que considere la situación del otro. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 al 11. Póngase en mis zapatos. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11, pensando en esa expresión. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Esta noche, hermanos, a través de este pasaje que acabamos de leer, la palabra nos invita, el Señor nos invita a que meditemos en que llegamos a ser instrumentos de consolación cuando en medio del sufrimiento experimentamos la consolación que viene de Dios. Llegamos a ser instrumentos de consolación cuando en medio del sufrimiento experimentamos la consolación que viene de Dios. Y he titulado esta reflexión, esta perla bíblica, Consolados para consolar. Veamos en primer lugar que la consolación tiene origen en Dios. El versículo 3 nos dice:
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Pablo nos muestra un Dios que es cercano al sufrimiento. Pablo sabe bien quién es su Dios, sabe que es un Dios que consuela, es el Dios de toda consolación. Bendito sea ese Dios. Es una relación cercana, Pablo sabe a quién se dirige. Y este versículo precisamente nos habla de la bondad con la que Dios consuela a sus hijos. Dios, en medio del dolor y en medio de las situaciones difíciles, no pierde el control. Y es precisamente esa la expresión de confianza de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que le conozcamos como el Dios de consuelo, el Dios de toda consolación, aún en medio de cualquier circunstancia. Dios es un Padre misericordioso que manifiesta su amor a nosotros todo el tiempo. Es un Dios que no nos abandona en la crisis, es un Dios que no abandona en la dificultad. ¿Y cómo vemos la misericordia? Pensada así en este versículo, como Pablo quiere que nosotros veamos y como Dios quiere que experimentemos su misericordia. Y ahorita lo veíamos al iniciar, póngase en mis zapatos. Realmente Dios se pone en nuestros zapatos. Él sabe exactamente cuáles son nuestras situaciones de dolor. Él sabe exactamente qué sentimos, cómo sufrimos, cómo vivimos la prueba. Y es lo que Él quiere que nosotros lleguemos a hacer, a pensar, a vivir. Que podamos identificarnos de tal manera con el que sufre, que podamos decirle: sé lo que pasas, sé lo que vives. Dios es un Padre de compasión. Es el Dios que tiene amor y poder suficiente para dar consuelo y fortaleza a sus hijos. Él sabe exactamente cómo nos sentimos, cada uno de nosotros. Y me gustaría que miráramos allí en el texto cuántas veces se menciona la palabra consolar, consuelo, consolación. Allí, contando las palabras, vemos que este pasaje lo menciona 10 veces. Y algo aprendido, y es que en la palabra, cuando hay una palabra que se repite, no es una coincidencia. Ve como pusieron tantas veces la palabra. Realmente es porque hay un propósito con eso. Y hay algo que debemos de pensar, hermanos, es una realidad. Y es que como hijos de Dios, nosotros no tenemos garantizada la ausencia de sufrimiento, pero sí tenemos garantizada la compañía del Señor para seguir adelante. Como hijos de Dios no podemos evadir las situaciones de dificultad, pero sí tenemos la confianza que seremos consolados por Él. Preguntémonos entonces, ¿cómo vemos a Dios en medio de la prueba? ¿Sí lo estamos viendo como el Dios de toda consolación? ¿Sí lo estamos viendo como la fuente de consuelo, de misericordia, de bondad? Necesitamos aprender que Él es un Padre misericordioso. Es un Padre de toda consolación. Entonces, la consolación tiene origen en Dios. Él es el Dios de toda consolación. En segundo lugar, la consolación tiene un propósito. Y vemos ese propósito de los versículos 4 al 6. El consuelo que recibimos en medio de la prueba no es, hermanos, para que lo guardemos de manera egoísta. O no es para que nos quedemos con la idea: ya fui consolado, gracias Dios por tu consuelo. Es para que realmente nosotros podamos ser canales de bendición para el que sufre. Es para que nosotros podamos ser canales de consolación para el que atraviesa una prueba. La prueba que yo ya viví, en la prueba que ya fui consolado, hay alguien que también necesita ser consolado. ¿Qué hemos recibido de Dios? Preguntémonos cada uno allí. ¿Qué hemos recibido en medio de la dificultad y de la prueba? ¿Será que podemos ver a Dios consolándonos en medio de la dificultad? ¿Será que sí? Entonces, si hemos sido consolados, Dios tiene un propósito con ese consuelo que nos ha dado. Y es que podamos también ir a consolar a esa persona que lo necesita.
que podamos caminar con esa persona que atraviesa un valle de sombra de muertes, que podamos decirle: sé lo que sientes, sé lo que piensas, sé lo que vives, y quiero mostrarte al Dios de toda consolación que se encarga de tu dolor y sufrimiento. Dios quiere que permanezcamos al lado de una persona para darle ánimo. Y es que tal vez, hermanos, a veces somos muy superficiales en nuestra experiencia de consolación. Lo siento mucho, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Y hasta ahí llegamos. De pronto no hay profundidad cuando Dios nos ha equipado y nos ha preparado para consolar al que sufre. Y definitivamente tenemos el mejor modelo, y es Jesucristo. En Jesucristo Dios mostró su capacidad de identificarse con nosotros. Porque Jesucristo estuvo aquí en nuestro lugar, es que Él sabe lo que nosotros pasamos. Él, en su condición de misericordia, entiende perfectamente nuestras situaciones de dolor y de crisis. Hay algo, y es que tal vez en medio de nuestra relación con Dios y de la concepción que tenemos del ser cristianos, tal vez a veces pensamos que el dolor no tiene lugar, que el llanto no tiene lugar. Pero este pasaje, por el contrario, nos muestra que las aflicciones permiten que el carácter de Dios misericordioso sea revelado a nuestras vidas. Sí podemos llorar, sí podemos sufrir, pero con una certeza, y es la certeza que da el Dios de toda consolación. Entonces, ¿para qué nos consuela Dios? Para que cuando veamos a alguien en problemas, podamos acompañarle, así como nosotros fuimos ministrados en medio de la prueba. Que ese mismo consuelo que Dios nos dio, podamos darlo al que lo necesita. Es el propósito de la consolación. Cuando entendemos que somos consolados y que debemos consolar al otro, estamos viviendo una relación de amor con el hermano. Y es que precisamente nosotros no tenemos una relación solo con Dios. Claro, la relación con Dios es individual, pero las vivencias de la convivencia cristiana se da en la congregación, se da en el amor, se da en el compartir. Por eso nos llamamos familia en la fe. Y la familia comparte problemas, la familia apoya, la familia levanta, la familia extiende una mano. Sé exactamente por lo que estás pasando. Me puedo poner en tus zapatos. Él espera que como yo recibí de Él, yo pueda dar. Es la escuela donde se aprende a compartir misericordia y consolación. Es como una causa y efecto. Dios nos consuela y nosotros consolamos. El versículo 5 dice: pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. La palabra de hoy nos lleva a pensar que tenemos una esperanza firme, y es que en medio de la crisis, del dolor, de la tribulación, de la aflicción, nosotros tenemos victoria. Victoria en Cristo. Nuestra fe no puede ser derribada. Podemos vivir los momentos de dolor reconociendo que estamos atravesando un valle difícil, pero ahí no nos quedamos. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de toda consolación, y esa esperanza que nosotros recibimos debemos compartirla. De esta forma vemos que la unión con Dios y con Jesucristo en su verdad nos llena de consolación aún en medio de los peores momentos. Entonces, en primer lugar, la consolación tiene origen en Dios. En segundo lugar, la consolación tiene un propósito. Y en tercer lugar, la consolación se experimenta. La vemos allí en el pasaje que hemos leído, en los versículos 7 al 10, cuando Pablo cuenta su experiencia y les dice: todo lo que yo he vivido, pero he sido consolado por Dios. Pablo hace partícipes a sus hermanos de comunidad, de congregación, de su aflicción, pero también de su experiencia de consuelo. Habla de su experiencia, una experiencia que le permite decir:
he experimentado el consuelo de Dios en medio de las situaciones difíciles. Una experiencia que le permite decir, tú también puedes. Una experiencia que genera ánimo. ¿Cuántas situaciones difíciles no vivió Pablo? ¿Cuántas situaciones difíciles no hemos vivido nosotros? ¿Cuántas situaciones tal vez creíamos que no teníamos fuerzas para salir adelante? Pero Dios nos consoló. Pablo hace práctica su experiencia personal. Y esa experiencia le permite hablar de Dios como el Dios de consuelo y el Dios de toda consolación. En medio del sufrimiento, la consolación es evidente. ¿Lo hemos experimentado? Pensemos en el ministerio del Espíritu Santo, su compañía permanente, su respaldo permanente para sostenernos, para darnos gozo en medio del dolor. Él vino a consolar a los abatidos y a los quebrantados de corazón. Jesús vino para aliviar. Las experiencias de dolor y sufrimiento, como ahorita veíamos, no las podemos evitar, hermanos, pero sí tenemos la certeza que estamos acompañados por el Dios de toda consolación. Necesitamos estar convencidos de eso y mirar alrededor para ser instrumentos de consolación. Dios quiere que nosotros experimentemos la consolación que viene de Él y que nos alistemos para acompañar, que nos alistemos para mirar al que está atravesando el valle de sombra de muerte y que permitamos que su Espíritu Santo haga la obra en nosotros, que nos levante y nos podamos disponer para consolar al que sufre. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ese es el ministerio de la consolación. A Dios le agrada consolarnos. A Dios le agrada abrazarnos. A Dios le agrada decirnos que nos ama en medio del dolor y que no estamos solos. Y a Él también le agrada que nosotros podamos hacer lo mismo. Ir a abrazar al que sufre y decirle, tú no estás solo. Yo ya fui consolado y ese mismo Dios que me consoló te consolará a ti. Te dará todo lo suficiente para vivir esta prueba. ¿Qué tal si pensamos allí, si cerramos los ojos y le pedimos al Espíritu Santo que hable a nuestra vida, a nuestro corazón? Pensemos en las situaciones de dolor y de sufrimiento que ya hemos superado. Esas situaciones donde vimos el Dios de toda consolación. Pensemos también en la crisis que hoy estamos enfrentando y seamos muy conscientes de cómo Dios nos está consolando. Entonces miremos a nuestro alrededor. ¿Hay alguien que necesite ser consolado? ¿Hay alguien que necesita una voz de aliento? No retengamos las bendiciones que hemos recibido de Dios para nosotros, porque tal vez con nuestro testimonio podemos levantar la fe y la confianza de alguien que está pasando una prueba. Oremos por el que está afligido. Hemos sido consolados por la gran familia del amor como hermanos y como hijos de Dios. Seamos portadores de consuelo y no de desesperanza. Dios nos consuela en el sufrimiento para que seamos puentes o medios de consolación para aquellos que están sufriendo. Somos llamados a consolar, así como hemos sido consolados. Señor, en esta noche quiero poner delante de ti todos los que sufren, todos los que hoy experimentan una prueba difícil. Te pido de manera especial que pongas a su alrededor personas que sean fuente de consolación. Gracias por todas las veces en las que tú nos has consolado. Gracias por las veces en las cuales tú nos has levantado.
Pienso hoy especialmente en mi amiga Mónica y te pido que la fortalezcas, que la consueles, que la levantes. También por Alex, porque la pérdida de los padres es tan difícil, pero tú hoy nos has hablado que eres el Dios de toda consolación. Creemos en el consuelo que levanta, creemos en la obra del Espíritu Santo, creemos en ese abrazo que no podemos entender cómo, pero tú vienes a darlo. Gracias, Señor, y haznos a nosotros valientes para ir a consolar al que necesita consuelo. Bendito seas, Señor. Amén.